El doctor se alejó dando zancadas, deteniéndose un instante al pasar frente a Ágata para darle un beso en la frente. Colgó el cartel, consulta interrumpida hasta nuevo aviso, en el otro lado de la puerta y se puso a preparar el té en un hornillo que había en un rincón de la habitación. Elizabeth olisqueó el té de manera discreta. El aroma era fresco y vigorizante, nada que ver con los sucedáneos que ella solía beber. Tomó un sorbo que la reconfortó de inmediato. ¿Tú eres más de té o de café? Hoy os quería hablar de un tema que he tenido que investigar para mi novela La hija del detective. Como ya sabéis, es una novela de aventuras, de investigaciones policíacas, de detectives, situada en el año 1887 en el Londres victoriano. Pero a pesar de haber muchas aventuras, mucha acción, pasan muchas cosas, Elizabeth y el resto de personajes están siempre viviendo aventurillas, explorando localizaciones, moviéndose de aquí para allá. También hay momentos en los que, por supuesto, también hay que sentarse a tomarse un té y descansar. Entonces, yo cuando describía o cuando tenía que describir a Elizabeth visitando a sus amigos, los amigos que conoce durante la historia, en algún momento pues hay un pequeño ritual ahí que ella pues se toma un té con los demás y esto me hizo preguntarme cómo serían los rituales en la época. Total, que tenía que hacer mucha investigación y al final pues aprendí un poco más sobre el origen del ritual de la hora del té, es decir, tomarse el té a las 5 de la tarde. ¿De dónde viene esto en Reino Unido? ¿Quién inició esta tradición? ¿Y cómo evolucionó a ser lo que es hoy en día? La historia de, digamos, cómo se consolidó esta tradición de tomarse el té por la tarde es una historia muy sencilla. Había una señora llamada la duquesa de Bedford. Mi fuente es el British Museum. En la página web explican la historieta. Como ella era una dama de compañía de la reina Victoria que tenía un problema, que es que a media tarde, entre la hora de comer y la hora de cenar, pues le entraba hambre. Entonces empezó a pedir al personal que trabajaba allí donde ella vivía que le trajeran pues un té y, por qué no, algunas pastitas, sandwichitos, pues eso, alguna cosa para picar. Entonces esto se acabó llamando la hora del té y la tradición se expandió un poco a otras, pues eso, a su círculo y sobre todo las clases sociales altas, muy adineradas, lo tomaron como un ritual en el que, pues uno más, una ocasión más, en la que poder pues hacer lo que más les gustaba, relacionarse con entre ellos, eh, mostrar sus estatus, eh, incluso un poco la opulencia, todo el tema de la vajilla que se usaba para servir el té. Lo que es el té entró en Reino Unido mucho antes, en el siglo XVII ya se comenzó a importar y a comercializar el té. Al inicio se importaba todo de China, pero en el siglo XIX se empezó a importar también de las colonias del Reino Unido, como India, Sri Lanka. Con el tiempo, el acceso al té se fue democratizando mucho más, sobre todo pues debido a la bajada del precio. Al principio era muy caro, se aplicaban muchos impuestos.
por su importación, entonces al final se acabó generalizando un poco su uso y para desgracia de las clases sociales altas, al final pues fue mucho más accesible para clases medias y clases bajas. Y ya un poco lo que es el ritual de tomarse el té por la tarde, pues ya dependía de cada persona, cómo lo hacía suyo el ritual, cada familia, cada grupo de vecinos, amigos. Ahí ya pues se extendió su uso y nada, pues así se desarrollaron muchos diferentes protocolos, costumbres, tipos de galletas, tipos de pastitas pues que en cada familia, en cada zona se tomaban. Yo he pensado para este vídeo, ¿por qué no intentar recrear en mi casa, en una de mis merendolas, intentar inspirarme un poco en documentos de la época? Sobre todo existen algunas recetas que podéis encontrar fácilmente de dulces típicos que entonces se tomaban con el té. Yo he seleccionado una receta que es bastante fácil, o al menos me ha parecido fácil, y quería seguirla paso a paso con vosotros. Son ingredientes muy fáciles de conseguir. Si os animáis, pues ¿por qué no podéis cocinar conmigo? Y nada, sin más dilación, vamos a ver qué ocurre con este reto de intentar reproducir una fiesta del té en mi casa. Galletas alemanas. 1 libra de harina, media libra de mantequilla, media libra de azúcar fina, un huevo y una buena pizca de levadura en polvo. Mezclar los ingredientes secos y mezclar con el huevo bien batido hasta obtener una pasta. Extender la masa y cortar en tortitas redondas. Hornear a temperatura moderada hasta que adquieran un tono marrón pálido. Unirlas de 2 en 2 con mermelada en medio y glaseado por encima.
Pues nada, me he traído una galleta de estas que he hecho para merendar y a ver cómo sabe. Os la voy a enseñar. Le he puesto una capa de azúcar glass por encima, que es como sugería la receta. Está muy rica, se deshace en la boca, supongo que por la ingente cantidad de mantequilla que tiene. Y bueno, me recuerda a las galletas de mantequilla, ¿cómo se llaman? No me acuerdo, lo pondré en los subtítulos. Pero sí, es una galleta de mantequilla de las de toda la vida. Y pues eso, están basadas un poco en las galletas que se toman aquí en Alemania durante Navidad. Por eso yo pienso que la receta se llama galletas alemanas, German Cookies. Pero está muy buena. Os voy a contar un secreto. Muchas veces cuando estoy cocinando, cuando estoy haciendo galletas, cuando estoy horneando, me da no sé qué ponerle tanto azúcar y siempre reduzco la cantidad a ojo. Y esto es algo que no se debe hacer porque normalmente las recetas están calibradas y las cantidades de ingredientes son las que son y hay que respetarlas. Le he echado la mitad de lo que ponía en la receta y aún así están muy ricas, la verdad. Yo os diría que no pusierais tanto azúcar como he puesto en las instrucciones, porque además llevan mermelada. Entonces esto ya le da muchísimo dulzor. Me resulta curioso poder saborear algo, una receta, un plato, algo que en la época victoriana ellos tomaban a diario. Quizá recetas más complejas, a lo mejor el sabor no puedes estar seguro de si era el mismo porque hay muchos ingredientes, muchos procesos. Pero yo creo que con una cosa así, unas galletas sencillas, seguramente la diferencia no sea tanta. Son productos poco procesados, el huevo, la harina. Y me gusta pensar que sí, que este era el sabor más o menos de pues las galletas que se tomaban con el té en la época. Si os ha gustado a vosotros también el vídeo de hoy, hemos hecho algo un poco diferente a lo habitual, pues decídmelo en los comentarios. Incluso había otras recetas de galletas también y pastitas del té que me he encontrado. Si queréis que probemos otra, pues lo podéis comentar. Y nada, con esto me voy a acabar la galletita y el té mientras edito el vídeo y luego a fregar platos. Todo bla 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 bla. Pues bien, la historia de, digamos, la consola, pues lo típico, mejoras, por ejemplo, baja, pues eso fue, su uso no era tan generalizado o su consumo no era tan generalizado como a partir del siglo XVIII, XIX.